Carmila, la invitada. Voy a contarles ahora algo tan extraño que será precisa toda su fe en mi veracidad para que crean mi historia. Sin embargo, no solo es cierta, sino que es una verdad de la que yo he sido testigo ocular. Era un hermoso atardecer de verano, y mi padre me invitó, como hacía a veces, a un pequeño paseo con él por el parque hermoso. Ese mirador en el bosque, que como he dicho, había frente al Schloss. El general Spilsdorf no puede venir a visitarnos tan pronto como yo esperaba, dijo mi padre, mientras paseábamos. El general iba a hacernos una visita de algunas semanas y esperábamos su llegada al día siguiente. Iba a traer consigo a una joven dama, sobrina y pupila suya, Mademoiselle Reinfeldt, a la que yo jamás había visto, pero a la que había oído describir como una muchacha realmente encantadora, y con cuyo trato me prometía yo muchos días felices. Me sentí más decepcionada de lo que una joven dama que vivía en una ciudad o en un vecindario animado puede siquiera imaginar. Esa visita y la nueva amistad que prometía me habían hecho soñar despierta durante varias semanas. ¿Y cuándo vendrá?, pregunté. No podrá hasta el otoño, no antes de 2 meses, diría yo, respondió él. Y ahora estoy realmente encantado, querida, de que no hayas conocido a Mademoiselle Reinfeldt. ¿Y eso por qué?, pregunté, a un tiempo mortificada y curiosa. Porque la pobre damita ha muerto, me repuso. Me había olvidado por completo de que no te lo había dicho. Pero, ¿no estabas en la sala cuando recibí la carta del general esta tarde? Aquello me afectó mucho. El general había mencionado en su primera carta 5 o 6 semanas antes que la muchacha no se encontraba todo lo bien que él desearía, pero nada sugería ni la más remota sospecha de un peligro. Aquí está la carta, en general, me dijo mi padre, tendiéndomela. Me temo que está muy apenado. La carta me parece haber sido escrita en un estado muy parecido al desvarío. Nos sentamos en un tosco banco a la sombra de unos magníficos tilos. El sol se ponía, con todo su melancólico esplendor, tras el selvático horizonte, y el riachuelo que fluye a nuestra casa y pasa bajo el empinado puente viejo que he mencionado, y serpenteaba a través de muchos grupos de nobles árboles, reflejando en su corriente, casi a nuestros pies, el escarlata desvaneciente del cielo. La carta del general era tan extraordinaria, tan vehemente, y en algunos puntos tan contradictoria consigo misma, que la leí 2 veces, la segunda de ellas en voz alta a mi padre, y seguí viéndome incapaz de comprenderla, como no fuera suponiendo que el dolor le había trastornado la mente, y decía: he perdido a mi amada hija, porque como tal la quería. Durante los últimos días de la enfermedad de mi querida Berta, no puedo escribirle. Antes no tenía yo idea de su peligro. La he perdido y ahora lo sé todo. Pero es demasiado tarde. Murió en la paz de la inocencia y con la gloriosa esperanza de una eternidad de bendición. El diablo que traicionó nuestra ciega hospitalidad lo ha hecho todo. Pensé que recibía en mi casa a la inocencia, la alegría, a una compañera encantadora para mi perdida Berta. Oh, cielo santo, qué loco he sido. Doy gracias a Dios de que mi niña muriera sin la menor sospecha de la causa de sus sufrimientos. Se ha ido sin siquiera decir adiós, sin conjeturar la naturaleza de su mal y la maldita pasión de la gente de toda esta desgracia. Dedicaré lo que me queda de vida a perseguir y aniquilar a un monstruo. Me dicen que puedo esperar el cumplir mi legítimo y piadoso propósito. En este momento, apenas tengo un leve destello de luz para guiarme. Maldigo mi arrogante incredulidad, mi despreciable actitud de superioridad, mi ceguera, mi obstinación, todo. Demasiado tarde. Ahora no puedo escribir o hablar concentradamente. Desvarío. En cuanto esté un poco recobrado, pienso dedicarme durante un tiempo a investigar. Y eso posiblemente me lleve a Viena. En algún momento en otoño, dentro de 2 meses, o antes si vivo, le veré. Es decir, si usted me lo permite. Entonces le contaré todo lo que apenas me atrevo ahora a poner por escrito. Adiós. Rece por mí, querido amigo. De este modo terminaba aquella extraña carta. Aunque yo jamás había visto a Berta Reinfeldt, los ojos se me llenaron de lágrimas ante la súbita noticia. Me sentí muy afectada, y también profundamente desilusionada. El sol se había puesto ahora, y era el crepúsculo en el momento en el que devolví a mi padre la carta del general. Era un anochecer dulce y claro, y nos demoramos especulando sobre los posibles significados de las frases violentas e incoherentes que yo acababa de leer. Teníamos que caminar casi 1 milla para llegar al camino que pasa por delante del Schloss, y por entonces la luna brillaba espléndidamente. En el puente levadizo nos encontramos a Madame Perrodon
y a Mademoiselle de la Fontaine, que habían salido con la cabeza descubierta a disfrutar de la exquisita luz lunar. Oímos sus voces parloteando en animado diálogo mientras nos acercábamos. Nos unimos a ellas en el puente levadizo y nos volvimos para admirar con ellas el hermoso panorama. El claro por el que acabábamos de pasar se abría delante de nosotros. A nuestra izquierda, el estrecho camino serpeaba debajo de grupos de árboles soberbios y se perdía de vista dentro del bosque, allí donde se espesaba. A la derecha el mismo camino cruza el empinado y pintoresco puente, cerca del cual se yergue una torre en ruinas, que, en otro tiempo, guarda aquel paso, y al otro lado del puente se alza una abrupta encimera cubierta de árboles, entre cuya sombra asoman algunas rocas cubiertas de apiñada y de aragués. Sobre el césped de la tierra baja, una delgada película de bruma se deslizaba como humo, marcando las distancias con un velo transparente, y aquí y allí podíamos ver el río relumbrar débilmente a la luz de la luna. No es posible imaginarse una escena más suave y dulce. Las noticias que acababa de recibir la hacían melancólica, pero nada podía turbar su carácter de profunda serenidad y la hechizada gloria y vaguedad del panorama. Mi padre, que apreciaba lo pintoresco, y yo mirábamos en silencio la extensión frente a nosotros. Las dos buenas institutrices, un poco detrás de nosotros, charlaban sobre la escena y eran elocuentes respecto a la luna. Madame Perrodon era gorda, de mediana edad y romántica, y hablaba y suspiraba poéticamente. Mademoiselle de la Fontaine, como digna hija de su padre, que era un alemán supuestamente psicólogo metafísico y un tanto místico, declaró al poco que, cuando la luna brillaba con una luz tan intensa, eso indicaba una especial actividad espiritual. El efecto de la luna llena sobre aquella situación del resplandor era múltiple. Actuaba sobre los sueños, actuaba sobre la locura intermitente, actuaba sobre la gente nerviosa. Tenía maravillosas influencias físicas relacionadas con la vida. Mademoiselle narró que su primo, que era piloto de un buque mercante, tras descabezar un sueñecito en cubierta, teniendo boca arriba, dándole de lleno en la cara la luz de la luna, en una noche como aquella, se había despertado después de soñar en una vieja que le arañaba la mejilla, con las facciones horriblemente distorsionadas hacia un lado, y su fisonomía no había jamás recobrado eternamente su equilibrio. La luna esta noche, dijo, está llena de influencias astrales y magnéticas. Y vean, si miran hacia atrás, hacia la fachada del Schloss, como todas sus ventanas brillan y titilan con el esplendor plateado, como si manos invisibles hubieran iluminado las habitaciones para recibir a invitados fantásticos. Existen estados de espíritu indolentes en los que, poco inclinados nosotros mismos a hablar, la charla de otros resulta agradable para nuestros oídos desatentos, y yo miraba, complacida por el retañir de la conversación de aquellas damas. Esta noche he entrado en uno de mis humores de adormilamiento, dijo mi padre, tras un silencio y citando a Shakespeare, al que, en aras de la conversación de nuestro inglés, solía leer en voz alta, y dijo: en verdad no sé por qué estoy tan triste. Esto me cansa. Tú dices que te cansa, mas el cómo ha dado ha venido tan solo. He olvidado el resto, pero siento como si alguna gran desventura pendiera sobre nosotros. Supongo que la afligida carta del pobre general tiene algo que ver con esto. En aquel momento llamó nuestra atención el inusual sonido de las ruedas de un carruaje y muchos cascos de caballo. Parecía acercarse por la elevación del terreno que domina al puente, y pronto el cortejo emigró de aquel punto. Primero cruzaron el puente 2 jinetes, luego vino un carruaje tirado por 4 caballos, y detrás cabalgaban 2 hombres. Parecía tratarse del tren de viaje de alguna persona de rango, y quedamos todos absortos, inmediatamente contemplando aquel espectáculo infrecuente. Se hizo en unos pocos momentos muchísimo más interesante, ya que justo cuando el carruaje había llegado al punto más alto del empinado puente, uno de los caballos que iba delante cobrando miedo, comunicó su pánico a los demás, y tras 1 o 2 embestidas, todo el tiro rompió en un salvaje galope, y abrazándose por entre los jinetes que iban delante, se lanzaron con un ruido atronador por el camino, en dirección nuestra, a la velocidad del huracán. La excitación de aquella escena era todavía más penosa por los nítidos y largos chillidos de una voz femenina a través de la ventana del carruaje. Avanzamos todos llenos de curiosidad y horror, mi padre en silencio, nosotras con distintas exclamaciones de terror. Nuestra ansiedad no duró mucho. Justo antes de alcanzar el puente levadizo del castillo, en el camino por el que venían, se alza, justo a la calzada, un magnífico tiro. Al otro lado se yergue una vieja cruz de piedra, a cuya vista los caballos se iban ahora a un paso realmente aterrador.
se desviaron de tal modo que llevaron la rueda hacia las raíces salientes del árbol. Yo sabía lo que iba a ocurrir. Me tapé los ojos sin poder mirar y aparté la cara. En el mismo instante oí un grito de mis dos amigas que habían avanzado un poco más. La curiosidad me hizo abrir los ojos y vi una escena de total confusión. Dos de los caballos estaban en el suelo. El carruaje se apoyaba sobre un costado, con dos ruedas girando en el aire. Los dos hombres estaban ocupados desenganchando a los caballos y una dama de aire y figura dominadores habían salido del carruaje y permanecía inmóvil, con las manos enlazadas llevándose de vez en cuando a los ojos el pañuelo que sostenían ellas. Por la puerta del carruaje, ahora abierta, pisaban a una joven dama que parecía sin vida. Mi viejo y querido padre se encontraba ya al lado de la dama de más edad, sombrero en mano, indudablemente ofreciéndole su ayuda y el amparo del esclos. La dama no parecía oírle ni tener ojos más que para la delgada muchacha que estaba siendo tendida sobre la pendiente de la ribera. Me acerqué. La joven dama estaba aparentemente conmocionada, pero indudablemente no muerta. Mi padre, que se jactaba un poco de tener algo de médico, le había puesto los dedos en la muñeca y aseguraba a la dama que declaraba ser su madre que su pulso, aunque débil e irregular, era todavía indudablemente percibible. De gratitud, pero al instante recayó en esa actitud teatral que, según pienso, es la natural que en algunas personas. Era lo que se llama una mujer de buena presencia para sus años y debía haber sido hermosa. Era alta, pero no delgada. Iba vestida de terciopelo negro y se veía un tanto pálida, pero con un rostro de expresión imperiosa, aunque ahora extrañamente agitado. ¿Hubo jamás un ser nacido de este modo para la desgracia?, le oí decir, con las manos juntas mientras me acercaba. Aquí estoy, en un viaje de vida o muerte, en cuyo curso la pérdida de una hora puede significar la pérdida de todo. Mi hija no se habrá recobrado lo suficiente para proseguir viaje en quién sabe cuánto tiempo. Debo dejarla, no puedo demorarme, no me atrevo. ¿A qué distancia, caballero, si puede decírmelo, se encuentra el pueblo más cercano? Debo dejarla allí y no veré a mi niña, ni siquiera sabré de ella hasta mi regreso dentro de 3 meses. Me así la chaqueta de mi padre y le susurré vehemente al oído. Oh, papá, dile que la deje con nosotros. Sería delicioso, hazlo por favor. Si Madame acepta confiar a su hija al cuidado de mi hija y de su buena governante, Madame Pellerin, y le permite quedarse como huésped nuestra, bajo mi responsabilidad hasta su regreso, nos estaría otorgando con ello una distinción y una obligación, y la trataríamos con todo y el cuidado y la devoción que merece tan sagrada confianza. Yo no puedo hacer esto, caballero. Sería abusar demasiado y cruelmente de su amabilidad, y más de su caballerosidad, dijo la dama aturulladamente. Sería, por el contrario, concedernos un gran favor en el momento en el que más lo necesita. Mi hija acaba de sufrir la contrariedad de una cruel desgracia en relación a una visita de la que, desde hacía tiempo, esperaba obtener una gran felicidad. Si confía a esta joven dama a nuestro cuidado, será su mejor consuelo. El pueblo más cercano en su ruta está lejos, y no posee ningún hospedaje donde usted pueda pensar en dejar a su hija. No puede dejar que prosiga su viaje durante un largo trayecto, sin ponerla en peligro. Si, como dice, no puede suspender su viaje, debe usted separarse de ella esta noche, y en ningún sitio podrá hacerlo con mayores y más honestas garantías de cuidados y ternura que aquí. Había algo tan distinguido en el aire y apariencia que aquella dama, algo incluso tan imponente, y en sus modales tan fascinantes, como para impresionar a cualquiera, dejando totalmente de lado su suntuosidad, con la convicción que era una persona de importancia. Por entonces, el carruaje había sido vuelto a colocar en su posición correcta, y los caballos ya completamente calmados, y estaban nuevamente enganchados. La dama arrojó sobre su hija una mirada que pareció no ser todo lo afectuosa que pudiera preverse, y en base al comienzo de la escena, luego le hizo a mi padre una breve señal con la cabeza, y se apartó con algunos pasos donde pudiera ser oídos, y le habló con expresión rígida y severa, en nada semejante a aquella con la que había hablado hasta entonces. Yo estaba llena de asombro de que mi padre pareciera no percibir el cambio, y también tenía una indecible curiosidad por averiguar qué podía estar diciendo, casi al oído, con tanta vehemencia y velocidad. 2 o 3 minutos, como mucho, según creo, se mantuvo en aquella ocupación. Luego se volvió y en unos pocos pasos llegó donde yacía su hija, asistida por Madame Perrodon. Se arrodilló un momento junto a ella y le susurró al oído, según supuso Madame, una breve bendición. Luego, tras besarla apresuradamente, volvió a subir al carruaje
Se cerró la puerta. Los lacayos, con espléndidas libreas, se subieron detrás de un salto, y los jinetes delanteros espolearon a sus bestias. Los postillones hicieron chasquear los látigos. Los caballos rompieron súbitamente en un brioso trote que amenazaba con no tardar en volver a convertirse en un galope, y el carruaje avanzó velozmente, seguido al mismo ritmo rápido por los dos jinetes de retaguardia.